Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo interactuarán los elementos de nuestro juego entre sí, es decir, veremos cómo detectar si nuestros elementos de juego chocan, como por ejemplo en un juego de naves ver si una nave colisiona contra una roca o si un disparo llega hasta su objetivo. En XNA contamos con varias formas de detectar colisiones. Por un lado, tenemos la opción de comprobar si el área de uno de los elementos de nuestro juego se solapa con otra. Este quizás es el método más sencillo de implementar, ya que en XNA para los juegos en 2D contamos con la clase Rectangle, la cual nos proporciona un método bastante eficiente para poder detectar colisiones entre sprites. Para crear un objeto del tipo Rectangle tan solo necesitamos pasar la coordenada X e Y de la posición de nuestro sprite y su tamaño, que suele corresponder con el tamaño de la textura. Esta clase cuenta con la función intersets, la cual nos permite, partiendo de un área, pasarle otro objeto del tipo Rectangle. En caso de solaparse, la función nos retornará verdadero. Esta validación la realizamos dentro de nuestro método update. Pero ¿qué ocurre cuando uno de nuestros elementos de juego está rotado? Es decir, se encuentra girado y deseamos afinar la detección de la colisión. Tal y como podéis ver, en este caso la colisión se produce por una de las esquinas del objeto 1 contra el lateral del objeto 2. En este caso deberemos aplicar una transformación a nuestro área. Para esto tendremos que tirar de las matemáticas y en concreto del uso de matrices. Las matrices se utilizan habitualmente en el desarrollo de juegos 3D. Su uso no es tan común en 2D, pero sí es muy útil para poder manipular áreas en 2D, como es en nuestro caso. No vamos a entrar en detalle de los cálculos que se realizan, pero sí vamos a ver cómo utilizarlo. Recordemos que en el módulo 5, trabajando con texturas en XNA, vimos cómo no era posible rotar una textura utilizando el método draw. A este mismo método se le pasaba la rotación de nuestra textura en radianes. Dado que tenemos esa rotación, tan solo debemos aplicar las siguientes transformaciones. Calcularemos la rotación utilizando la función createRotationZ y después la nueva posición de nuestro objeto la calcularemos utilizando la función createTranslation del objeto matrix. Dado que estamos trabajando en un entorno de 2 dimensiones, debemos tener en cuenta que el parámetro z, que indica profundidad, en nuestro caso lo debemos establecer a 0. Para poder calcular la posición y rotación final, utilizaremos el producto de matrices, colocando primero la traslación y después el cálculo de la rotación. Pero será mejor que lo veamos con un ejemplo. Para nuestro ejemplo de control de colisiones, vamos a utilizar la solución XNA Colisiones WP7. En ella vamos a encontrar una serie de texturas y en nuestra clase Game1 las tenemos ya declaradas con sus posiciones marcadas. Hemos cargado sus contenidos de forma correspondiente y el método update no hace absolutamente nada. Lo único que hacemos es en el método draw estamos representando ya en pantalla las texturas. Si desplegamos esta solución sobre el emulador, veremos que lo único que se está dibujando es el fondo de la playa con nuestro personaje y una pelota. Pero veamos cómo poder interceptar colisiones entre los elementos de nuestro juego. Vamos a comenzar por desplazar nuestra pelota a lo largo de la pantalla para ver qué ocurre cuando llega a la textura de nuestro personaje. Para ello tan solo tenemos que modificar la posición del balón en su posición X y por ejemplo le vamos a restar 1. Si desplegamos esto de nuevo sobre el emulador veremos cómo la pelota comienza a desplazarse por la pantalla, pero no llega a colisionar nunca contra nuestro personaje, dado que no estamos haciendo ningún tipo de validación. Lo único que estamos haciendo es mover la pelota a lo largo de la pantalla. Cerramos y volvemos de nuevo a nuestro Visual Studio. En Visual Studio lo primero que vamos a hacer para poder controlar la intercepción de colisiones es recordar que el objeto Rectangle tiene la función intersects, la cual, pasándole a otro área, nos va a devolver true o false en caso de que estas interseccionen. Para ello y de cara a simplificar nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es crearnos dos áreas, una para cada una de las texturas que tenemos, de modo que podremos ir consultándolas desde el update de nuestro bucle de juego. Para ello declaremos, por ejemplo, private. Lo que queremos recoger es un objeto del tipo rectangle, lo vamos a llamar área cerdito y lo que vamos a retornar es un rectángulo
Y para construir un rectángulo lo que tenemos que pasar lo primero es la posición XY del vértice superior izquierdo de nuestro rectángulo. En nuestro caso será la posición del cerdito. Pasamos estos dos parámetros y a continuación lo que tenemos que pasarle es el alto y el ancho de nuestra textura cerdito. Tenemos nuestro objeto textura 2D que hemos cargado previamente con la textura de nuestro personaje, con el width y cerdito cogemos su altura. De este modo, esta propiedad ya nos va a retornar el área de acción de nuestro personaje cerdito. Hagamos ahora lo mismo, pero para el balón, en el cual hemos creado una propiedad llamada área balón, con la posición X de nuestro balón, X e Y, y con el alto y el ancho de nuestra textura balón. Para poder interceptar y detectar cuando se está produciendo una colisión, lo debemos hacer sobre el método update de nuestro juego. Para ello tan solo tenemos que validar si el área de nuestro personaje intersecciona con el área del balón. En caso de colisionar, el balón dejará de avanzar dado que no se cumplirá esta condición. Así. Desplegamos sobre el emulador y vemos el resultado. Ahora lo que vamos a ver es cómo la textura del balón avanza por la pantalla hasta llegar a la textura de nuestro personaje. Vemos que avanza y en este momento deja de avanzar. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya estas dos áreas se están interseccionando. Vamos de nuevo al Visual Studio y vemos qué más cosas podemos hacer. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido dibujar la pelota, hacerla avanzar a lo largo de la pantalla y ver el modo simple de intersección, es decir, simplemente las dos áreas colisionan. Pero vemos qué ocurre si rotamos nuestros elementos de juego. Comencemos preparando nuestra aplicación para que la pelota pueda rotar, tanto la pelota como nuestro personaje. Para ello iremos a la parte de nuestros campos privados y vamos a crear unas variables donde poder almacenar la rotación de nuestra pelota y de nuestro personaje. Rotación pelota, float, rotación cerdito. Una vez las tenemos especificadas la rotación, también necesitaremos unas variables donde poder almacenar la posición o el origen en torno al cual vamos a querer girar nuestros personajes. Para ello necesitaremos, dado que son posiciones en un entorno 2D, crearemos de tipo vector 2 el centro del balón y por otro lado tenemos el centro de nuestro cerdito. Una vez ya tenemos cargadas esto, vamos a inicializarlas. Para inicializar las rotaciones, tan solamente iremos al método initialize de nuestro juego y marcamos que el centro del balón, la rotación del balón y del cerdito va a ser 0, va a iniciar en 0, y la rotación de la pelota también va a ser en 0. El centro, para poder calcularlo de cada una de las texturas, necesitamos que previamente se hayan cargado las texturas. Por eso lo haremos dentro del método loadContent, después de asegurarnos de que ya tengamos cargadas tanto la textura del cerdito como la textura de nuestro balón. Para ello, centro del cerdito, igual, creamos un nuevo vector en el cual vamos a coger el ancho de la textura de nuestro cerdito, dividido entre 2, y lo mismo vamos a hacer con la altura. Height dividido entre 2. De este modo ya tenemos el centro de nuestro personaje. Ahora necesitamos también tener el centro del balón. Repetimos la jugada, es decir, creamos un objeto del tipo vector 2 y vamos a coger nuestra textura balón, width, también lo dividimos entre 2 y lo mismo vamos a hacer con la altura. Balón dividido entre 2. Perfecto, con esto ya tenemos inicializada tanto el ángulo de rotación como el centro de nuestros elementos. A continuación lo que vamos a hacer es actualizarlo en la lógica de nuestro juego, es decir, en el método update vamos a ir actualizando la rotación de nuestro balón para que dé la sensación de que avanza girando hacia nuestro personaje. Para ello cogemos y modificamos la rotación de nuestra pelota.
vamos a utilizar el tiempo ejecutado en nuestro juego para aplicarlo al cálculo de la rotación. Por ejemplo, vamos a ajustarlo con un 0,2, un factor de 0,2 para que dé una sensación natural de rotación. Hasta ahora lo único que estamos haciendo es simular la rotación de la pelota, pero no estamos representando todavía nada en pantalla. Para simular y dibujar cómo se va a ir avanzando nuestra pelota rotada hacia nuestro personaje, vamos a dibujar la rotación de nuestro balón. Para ello vamos a recordar que tenemos una sobrecarga que nos permite pasarle como parámetro la rotación de la pelota. También debemos pasarle el centro de balón que hemos calculado previamente y no vamos a aplicar ningún tipo de efecto, como podría ser la rotación vertical u horizontal de nuestra textura. Comentamos el anterior método que utilizamos para dibujar la pelota y desplegamos de nuevo sobre el emulador. Ahora veremos cómo la pelota avanza rotando hacia nuestro personaje. Vemos que la pelota avanza y se detiene. Pero ¿qué ocurre si rodamos también la textura de nuestro personaje? Volvemos de nuevo a nuestra solución y en el método Draw vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado para dibujar la pelota rotada. Es decir, vamos a pasar la textura a nuestro cerdito, la posición, no le vamos a aplicar ninguna máscara de color, vamos a aplicar la rotación que hemos definido previamente en el método Initialize, el centro de nuestra textura, y no vamos a aplicar también ningún efecto. Con lo cual vamos a ir al método Initialize y en caso de que lo tengamos establecido a 0 podemos establecer un nuevo valor. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, hemos aplicado una rotación de 12. Desplegamos de nuevo sobre el emulador y vemos el resultado. Se nos va a mostrar tanto nuestro personaje como la pelota rotando. Nuestro personaje ya está rotado según la inclinación, pero si os fijáis la pelota se ha detenido muchísimo antes de llegar a colisionar con nuestro personaje. Veamos cómo solucionar esto en Visual Studio. Volvamos de nuevo y de nuevo en nuestra solución. Para poder solucionar esto debemos aplicar lo que hemos visto a lo largo de la presentación, es decir, vamos a aplicar el cálculo de matrices para recalcular el nuevo área de nuestra textura, el nuevo área sobre el que estará representado nuestro personaje. Para ello vamos a agregar un snippet que podréis encontrar en la solución de ejemplo, en el cual ya aplicamos la matriz, el cálculo de la matriz de transformación y el cálculo de la transformación del área, en base a la matriz de transformación que calculemos previamente. Para poder calcular la matriz de transformación, lo que tenemos que pasarle es el centro de rotación, el ángulo de rotación y la posición del elemento a calcular. Para calcular la transformación del área deberemos pasar la matriz de transformación que habremos calculado previamente y el ancho y el alto de la textura sobre la que vamos a aplicar esta transformación. Agregaremos una nueva función que llamaremos detectar colisión, en la cual vamos a declarar dos matrices, una para la transformación de nuestro elemento balón y otra para la matriz de transformación de nuestro elemento cerdito. Asimismo vamos a declarar dos objetos rectángulo para calcular las nuevas áreas del balón y de nuestro personaje. Realizamos los cálculos y finalmente vamos a retornar, al igual que hacíamos del modo simple, si el área del cerdito intersecciona con el área de nuestro balón. Para poder aplicar esto debemos ir de nuevo a nuestro método update sobre el cual realizar los nuevos cálculos. En lugar de estar validando si el área de nuestro personaje intersecciona con el área del balón, haremos una llamada directa a la función detectar colisión. Si desplegamos esto de nuevo sobre el emulador, veremos el resultado. Vemos cómo el balón avanza hacia nuestro personaje y no se ha detenido en el mismo punto que se había detenido anteriormente, sino que continúa avanzando hasta que llega a colisionar con el nuevo área de nuestro personaje. Aún así, fijaros que se ha detenido a cierta distancia. ¿Por qué? Porque el personaje del cerdito es una textura transparente que es ligeramente mayor que su área de representación. Continuamos analizando las colisiones. Y es que en nuestros juegos nos podemos encontrar que si trabajamos con texturas que no sean rectangulares, puede que el área de la misma sí esté colisionando, pero no el objeto que representa. Es decir, nuestra imagen será rectangular, pero si nuestro elemento de juego no ocupa todo el área de la textura, nos podemos encontrar con que la detección de colisión por área se nos va a quedar corta, ya que detectará una colisión aun cuando el objeto, el que es visible, no haya chocado contra el otro.
Esto sucede cuando tenemos imágenes con transparencias. Lo que debemos hacer es validar si las áreas que interseccionan en ese momento tienen contenido y no son transparentes. Así que veamos cómo hacer esto en nuestra aplicación. En este ejemplo veremos cómo calcular la intersección de dos objetos con transparencias. Volvamos a nuestra solución XNA Colisiones Windows Phone 7 y lo primero que vamos a hacer es, para nuestro ejemplo de intersección de colisiones por píxel, es almacenar cada uno de los píxeles de nuestras texturas, tanto del balón como de nuestro personaje, en dos arrays, para que posteriormente podamos consultar la información del canal alfa, es decir, validar si ese píxel en concreto es transparente o contiene información gráfica. Para ello crearemos dos arrays, uno para nuestro balón, colores del balón, y otro para almacenar la información de nuestro personaje, colores del cerdito. Una vez tengamos ya creados nuestros arrays, deberemos inicializarles y rellenarles con la información correspondiente. Para ello iremos al método loadContent y inicializaremos nuestros arrays. Primero iniciaremos nuestro array de colores del balón, creando un nuevo array y dándole el tamaño correspondiente a nuestra textura, es decir, tantos píxeles como contenga nuestra textura. Balón.width por balón.height, el ancho por el alto. Ahora utilizaremos el método getData del objeto texture 2D para poder volcar la información de la textura dentro de nuestro nuevo array. Balón.getData y lo volcamos sobre colores del balón. Repetimos lo mismo para nuestro personaje. Colores del cerdito es igual a new color, punto ancho, width por el alto. Y rellenamos la información. Cerdito.getData, colores del cerdito. Una vez ya tengamos volcada la información dentro de nuestros píxeles, vamos a crear las funciones auxiliares. Para ello iremos sobre el método detectar colisión y vamos a crear aquí nuestras nuevas funciones. Lo primero que vamos a hacer es crear una función que nos permita extraer de un modo sencillo una determinada posición de cada uno de los objetos. Color, lo que vamos a extraer es el color correspondiente, lo vamos a llamar color del píxel y lo que vamos a marcar es, primero preguntaremos qué objeto es y el número de píxel que queremos retornar. En el caso de que pasemos como parámetro 0, lo que vamos a retornar es el píxel solicitado de la textura de nuestro personaje. Return colores del cerdito y el píxel solicitado. En caso de que solicitemos el objeto 1, lo que vamos a retornar es de nuestro balón. Colores del balón, píxel no. Y en caso de que no hayamos pasado ninguno de estos, pues retornaremos simplemente de color blanco. A continuación, lo que vamos a hacer es crear la función que nos permitirá chequear cada uno de los píxeles según los objetos a validar. Esta función la encontraremos dentro del Creators Club y dentro de nuestra carpeta de ejercicios. En ella, la función se llama chequear pixels, pasaremos la matriz de transformación para el caso de que nuestro área esté rotado, el tamaño de la textura, el objeto a validar y lo mismo para el segundo objeto, es decir, la matriz de transformación en caso de que esté rotada la imagen y el ancho y el alto de nuestro siguiente objeto. Esta función lo único que hace es recorrer las filas y columnas de cada una de nuestras texturas y validar si los píxeles que están colisionando son transparentes o contienen información gráfica.
Una vez que tenemos ya creada nuestra función checkearPixels, lo que haremos será modificar nuestra función detectar colisión, es decir, ahora no vamos a retornar simplemente si las dos áreas interseccionan, sino que vamos a validar que en el caso de que interseccionen, si la parte que está interseccionando tiene contenido gráfico o no. Un método de optimización es validar primero si las dos áreas están interseccionando, dado que si estamos comprobando continuamente si las dos texturas tienen información gráfica aunque no estén colisionando, sobrecargaríamos mucho el sistema. Así que en caso de que tenga intersección, lo que vamos a hacer es validar si las dos áreas tienen información gráfica o no. Para ello, en el caso de que interseccionen, retornaremos checkearPixels y comenzamos a pasar los parámetros. Lo primero que tenemos que pasar es la matriz de transformación, que será la transformación del balón. A continuación, lo que vamos a pasar es el ancho de nuestro balón, el alto. Vamos a decirle que es el objeto 1 el que estamos validando. A continuación pasamos la matriz de transformación de nuestro personaje. Pasamos el ancho, el alto y decimos que el objeto que estamos pasando ahora mismo es nuestro personaje, que es el 0. En caso de que no haya interseccionado, retornará false. Y en el caso de que las dos áreas no estén interseccionando en ese momento, también retornaremos false. Y eso es todo. Ahora si desplegamos sobre el emulador, podremos comprobar los resultados. Veremos cómo la pelota comienza a avanzar a lo largo de la pantalla hasta que no interseccionen los píxeles de las dos imágenes, no se va a detener. ¿Veis? En este momento ya se produce una colisión total. Nuestro elemento de juego ya se ha detenido. Repasamos qué es lo que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido crearnos dos arrays donde poder almacenar la información de color de nuestras texturas. A continuación hemos ido al método loadContent y hemos inicializado cada uno de los arrays utilizando el método getData del objeto texture 2D para poder volcar toda la información dentro de nuestros arrays. Más adelante hemos utilizado la función checkearPixels que se encarga de validar que las filas y columnas colisionen según la información de cada uno de los píxeles. Y por último hemos modificado nuestra función detectar colisión para que en el caso de que las dos áreas estén interseccionando, chequear si los píxeles que están colisionando tienen información gráfica o no. Y esto ha sido todo. Podéis encontrar más información en estos enlaces, sobre todo en el catálogo de educación del App Hub. Espero que os haya sido de interés y espero veros en siguientes entregas. Un saludo y gracias por vuestra atención.